Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo. Libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 1. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice la Biblia que había un hombre en una tierra llamada, en un lugar llamado Gadara. En ese lugar de Gadara estaba este hombre poseído y estaba atado por legiones de demonios. Los demonios lo tenían atormentado, los demonios lo tenían poseído. Dice la Biblia que este hombre lo encadenaban, lo ataban con grillos, con grilletes, con cadenas, pero él rompía las cadenas y nadie podía pasar por aquel lugar donde este hombre se encontraba. Dice la Biblia que este hombre arremetía en contra de su propio cuerpo, se golpeaba, andaba golpeándose, andaba de una forma que quería hacerse daño a sí mismo, y eran los demonios que lo tenían atormentado, que querían quitarle la vida, pero por la misericordia de Dios no le habían quitado la vida. Este hombre estuvo por mucho tiempo encadenado, atado, pero Jesús llegó. Dice la Biblia, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Escucha cómo dice la Biblia que este hombre tenía espíritu inmundo, que no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba tranquilo. Este hombre había sido poseído por un espíritu inmundo. Pero al llegar Jesús a la ciudad de Gadara, de los montes, de los sepulcros, salió corriendo este hombre hacia Jesús. Cuando vio a Jesús, dice la Biblia que él se arrodilló ante Jesús y le dijo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios? Sabemos quién eres. Estaban hablando los demonios, estaban hablando aquellos espíritus que lo tenían atormentado, y le dijeron rápidamente: Jesús, no nos atormente. Jesús, te conjuramos, te rogamos, le dijeron, que no nos atormentes. Y habían estado en aquel hombre golpeándolo, lo querían matar, pero por la misericordia de Dios no habían podido. Pero Jesús estaba allí en ese lugar y algo iba a suceder. Aquel hombre tenía que ser limpio, aquel hombre tenía que romperse las cadenas espirituales que tenía. Aparentemente solo la gente lo veía que andaba desnudo, que andaba descalzo, que se hacía daño a sí mismo, que se golpeaba a sí mismo. Pero Jesús, al llegar, le dijo: ¿cómo te llamas? Rápidamente los demonios le dijeron: Legión, porque somos muchos. Dice la Biblia que eran muchos, era una legión de demonios que lo tenía poseído. Aquel hombre no había podido conocer la libertad, pero para eso vino Cristo, para desatar a aquellos que se encuentran atados, encadenados en pecados, en maldades, en abominaciones. Ahí estaba Jesús en Gadara, ahí estaba Jesús con los gadarenos, ahí estaba Jesús en esa ciudad. Entonces Jesús llegó a ese lugar, el demonio reconoció que Jesús estaba allí. Rápidamente le dice el demonio: sabemos quién eres, sabemos que eres el Hijo de Dios, sabemos de que tú, Jesús,
Hijo de Dios, ¿por qué nos quieres atormentar? Imagínate, el demonio le estaba hablando a Jesús, el demonio le estaba diciendo a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? No nos atormentes antes del tiempo. Aquellos demonios comenzaron a rogarle, aquellos demonios comenzaron a decirle que no los echara fuera hacia los abismos. Como estos demonios estaban diciéndole a Jesús: te conjuramos por Dios, te conjuramos por Dios, te rogamos por Dios. Los demonios le estaban rogando a Jesús, al Hijo de Dios, le estaban diciendo a Jesús: Jesús, te rogamos que no nos atormentes antes de tiempo. Aquellos demonios no querían que Jesús lo volviera a mandar a los abismos. Imagínate cómo los demonios le tienen miedo a los abismos, a los lugares que Dios ha preparado para atormentarlo. Dice la Biblia que estos demonios le decían: te conjuramos por Dios, te conjuramos, Jesús, te conjuramos. Quiere decir esa palabra que le rogaban, le suplicaban a Jesús. De rodillas cayeron ante Jesús, se postraron de rodillas ante Jesús y comenzaron a decirle a Jesús: por favor, no nos mandes a los abismos, por favor, no nos atormentes antes de tiempo. Aquellos demonios rogaron a Jesús que no los mandara a los abismos. Dice la Biblia que por allí estaba pasando un hato de cerdos y los demonios le dijeron a Jesús que los mandara a los abismos, que los mandara a los cerdos, perdón, que no los mandara a los abismos, sino que los mandara a los cerdos. Los demonios no querían ir a los abismos, entonces estaban rogándole a Jesús que los mandara a los cerdos. Quisieron ir a los cerdos, tuvieron miedo ir a los abismos. Los demonios tienen miedo ir al lugar de tormento. Ellos saben que los abismos han sido preparados. Los demonios, antes de ser demonios, fueron ángeles. Dice la Biblia que fueron ángeles. Antes de que Satanás fuera Satanás, fue Lucifer, fue un ángel creado por Dios para la gloria de Dios, pero ahora se ha convertido en Satanás. Y ahora estos demonios que le estaban diciendo a Jesús: por favor, no nos mandes a los abismos, ellos fueron en otro tiempo ángeles de Dios. Y como ángeles de Dios que fueron en otro tiempo, conocen qué tormentoso es ir a los abismos. Por eso cuando Jesús llegó a la ciudad de Gadara, rápidamente vinieron al encuentro de Jesús, vinieron hacia Jesús y se postró aquel hombre de rodillas. Pero no comenzó a hablar el hombre, sino que fueron los demonios que comenzaron a decirle: Jesús, ¿qué es lo que tienes contra nosotros? ¿Por qué nos quieres atormentar antes de tiempo? Imagínate cómo le dijeron: ¿por qué nos quieres atormentar antes de tiempo? Ellos saben que se acerca el tiempo, que se acerca la hora en la que dijo Dios que aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Él, hay prisiones, hay cárceles eternas, cárceles reservadas para atormentarlos. Imagínate cuánto miedo le tienen los espíritus, le tienen aquellos ángeles caídos, le tienen miedo a aquellos demonios, a los lugares, a los abismos, a los lugares de tormentos que Dios ha preparado. Cuánto temor, cuánto miedo tienen estos ángeles caídos, estos ángeles que le sirvieron a Dios y ahora son sirvientes de Satanás, que cuando llega el Hijo de Dios a la ciudad de Gadara, comienzan rápidamente a decirle: por favor, le estaban diciendo: te conjuro, Jesús, te conjuramos, Jesús, por el nombre de Dios
mencionaban a Dios, mencionaban al Creador. Te conjuramos en el nombre de Dios que no nos atormentes antes de tiempo. Ellos saben que hay un tiempo, que viene el tiempo, el día y la hora, que Dios los encarcelará, que Dios los meterá en las prisiones eternas, donde pasarán por una eternidad. ¿Por qué? Porque cayeron de la gracia de Dios. Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron en contra de Él, y si nosotros que hoy somos hijos de Dios descuidamos esta salvación tan grande, si comenzamos a ver hacia atrás, si comenzamos a decir que la palabra de Dios solo es letra muerta, que la palabra de Dios no tiene poder, que la palabra de Dios solo es escritura. No, la palabra de Dios tiene poder. Este evangelio no ha sido revelado por los hombres. Esta palabra no ha sido inspirada por los hombres de esta tierra. Esta palabra viene del tercer cielo, viene del corazón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Viene de la presencia de Dios. Alabado sea el Rey, gloria a Dios. Dice la Biblia que ellos le rogaban, le decían: por favor, te conjuramos en el nombre de Dios. Imagínate cómo hablan los demonios, y estaban hablando con Jesús, estaban expresando el nombre de Dios y le decían a Jesús: te conjuramos en el nombre de Dios que no nos mandes a los abismos. Jesús, sabemos quién eres, no nos atormentes antes del tiempo. Y estaban de rodillas delante de Jesús. Estaban postrados delante de Jesús. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay autoridad, en el nombre de Jesús hay paz, en el nombre de Jesús hay felicidad, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús podemos comenzar a conocer el amor, en el nombre de Jesús podemos comenzar a conocer la verdad, en el nombre de Jesús podemos comenzar a tener fe, y fe auténtica delante de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, di que yo vaya y camine también sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar, y Pedro fue hacia Jesús. Iba Pedro caminando sobre las aguas, pero de repente el mar se puso violento, las olas arreciaron, y cuando vio Pedro que aquellas olas eran recias y eran fuertes, comenzó a sentir temor. La Biblia dice que en el temor no habita Dios, y comenzó Pedro a hundirse, y comenzó Pedro a hundirse en las aguas, pero allí estaba Jesús cerca. Hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre. Si nos estamos hundiendo, si nos estamos afligiendo, si estamos muriendo espiritualmente, hay que comenzar a exclamar como exclamó Pedro. Pedro dijo: sálvame, maestro, sálvame, porque perezco. Aleluya, gloria a Dios. Ahí estaba Jesús en Gadara. Ahí había llegado Jesús el Todopoderoso, y donde Jesús llega, donde llega su Santo Espíritu, donde llega su presencia, hay libertad. Los demonios tienen que conocer. Esos demonios en Gadara estaban postrados ante Jesús, le estaban diciendo: te conjuramos por Dios que no nos atormentes antes de tiempo. Estaban rogándole los demonios que no lo mandara a los abismos. Los demonios le tienen temor a los abismos. Saben que cuán poderoso es Dios para atormentarlos, porque son ángeles caídos, son ángeles que fueron creados por Dios, pero se rebelaron en contra de Dios, fueron en contra de la voluntad de Dios, y ahora se convirtieron en sirvientes de Satanás. Y ahora estaban atormentando a ese hombre. Lo tenían atado, lo ataban con cadenas, la gente, para que no se golpeara, lo ataban con grilletes, y era tan fuerte aquel hombre que reventaba las cadenas y se hacía daño y vivía entre los sepulcros. Imagínate un hombre
creado por Dios a imagen y semejanza de Dios fuimos creados. ¿Por qué este hombre tenía que estar en los sepulcros? ¿Por qué este hombre tenía que vivir de esa manera? ¿Por qué este hombre tenía que estarse haciendo daño a sí mismo? ¿Por qué este hombre tenía que vivir desnudo? Tenía que vivir descalzo, tenía que vivir avergonzado, atormentado de esa manera. ¿Por qué este hombre tenía que seguir viviendo de esa manera? Es que Jesús vino a libertarlo, y Jesús vino a libertar a todos aquellos que nos encontrábamos muertos entre sepulcros, entre gente que decía tener vida y no tiene vida, entre aquella gente que no adora a Cristo. Allí está muerta la gente en delitos y pecados. Pero cuando viene Jesús a romper nuestras cadenas, cadenas de soberbia, cadenas de altivez, cadenas de orgullo, cadenas de vanagloria, cadenas de yo puedo, de yo conozco, de yo sé, de la prepotencia del hombre, viene Jesús y rompe las cadenas. Ahora los demonios le están diciendo a Jesús: no nos atormentes, Jesús, antes de tiempo. Por favor, te conjuramos en el nombre de Dios que no nos atormentes. Por favor, le estaban diciendo aquellos demonios a Jesús: no nos mandes a los abismos, mándanos a los cerdos. ¿Por qué quisieron ir a los cerdos? ¿Qué representan los cerdos en la Biblia? En el libro de Levítico, cuando Jehová Dios le habló a su siervo Moisés, le dijo que la carne de cerdo era inmunda. Imagínate esa palabra. Jehová Dios le dijo a su siervo Moisés que le dijera al pueblo de Israel que la carne de cerdo era inmunda y que no se podía comer. Así como la carne de culebra no se podía comer, así como la carne de murciélago no se podía comer, así también la carne de cerdo no era lícito que se la comieran los hombres. Entonces viene el pueblo de Israel con esa costumbre, con esa enseñanza, con ese mandato que Dios le había dado, que la carne de cerdo para aquellos elegidos por Dios, para aquellos llamados al ministerio, los sacerdotes, los levitas, era prohibido comer carne de cerdo, carne de culebra, carne de murciélago. Era prohibido. Gloria a Dios. Pero ahora viene Jesús y escucha que los demonios le dicen: no nos mandes a los abismos, mándanos a los cerdos, mándanos a aquellos cerdos. Y dice la Biblia que en ese lugar la gente apacentaba y tenía montones de cerdos, y había ahí un hato de cerdo como de 2,000. Y los demonios fueron y se metieron. Les dijo Jesús: vayan. Y se fueron a los cerdos. Entonces, cuando los cerdos sintieron que aquellos demonios habían entrado en sus vidas, dice que comenzó una desesperación en los cerdos y no hallaron cabida y buscaron un abismo. Allí estaba cerca un abismo, un despeñadero, y dijeron los cerdos y se lanzaron al despeñadero. Pero al pensar en esto, la carne de cerdo es inmunda delante de Dios y está prohibido, según la ley de Dios, que el hombre coma carne de cerdo. Ahora los cerdos le dicen a Jesús que los mande. Ahora los demonios le dicen a Jesús que los mande a los cerdos, y Jesús les dice que se vayan hacia los cerdos. Estando los demonios en los cerdos no resistieron. Imagínate que este hombre
que tenía esos demonios se golpeaba, se quería hacer daño, pero era un ser humano. De lo que Dios habla de esta manera, que de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que los hombres dicen, eso no sirve, Dios eligió para la gloria de su nombre, para ser evangelista, para ser misionero, para ser profetas, para ser pastores, para la gloria de su nombre. Ahora este hombre había sido libertado por Jesús. Los demonios habían sido echados fuera de este hombre. El hombre estaba allí, libre. Lo vistieron, lo cambiaron, le dieron ropa. Jesús lo hizo una nueva criatura. Los moradores de la ciudad de Gadara se dieron cuenta que Jesús había libertado a aquel hombre y llegaron a ver qué es lo que pasaba. Llegaron a ver qué es lo que sucedió y vieron a aquel hombre que ellos mismos conocían, que no se podían acercar a él. Ahora lo están viendo sano, en su juicio cabal, libertado de toda atadura. No podían creerlo, no podían entender qué es lo que había sucedido. Pero al indagar qué es lo que había sucedido, que los cerdos que ellos tenían se habían matado y se habían tirado a un despeñadero, comenzaron a rogarle a Jesús y a decirle: vete de este lugar, vete de esta ciudad. No quisieron que Jesús siguiera allí en Gadara, sino que le rogaron los moradores de Gadara que Jesús se fuera de los contornos. Habían sentido la pérdida de los cerdos, habían tenido miedo de lo que había sucedido. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a este planeta Tierra, y vino a este planeta Tierra y dejó su Santo Espíritu para que nos fortalezca, para que nos dé fuerza, para que nos ayude a romper cadenas. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente, viendo cómo devora al hombre, viendo cómo lo posee. Hay mucha gente que está encadenada, hay mucha gente en los psiquiátricos, hay mucha gente que las tienen atadas con cadena, hay mucha gente que está poseída, que no ha podido ser libertada, hay mucha gente que tiene que ser libertada en el nombre de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder. Su palabra nos habla que Él ha venido a libertar, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Un hombre había sido libertado por Jesús. Los moradores de Gadara estaban sorprendidos. Los habitantes de Gadara estaban maravillados, estaban con miedo, estaban sorprendidos de lo que había sucedido. Aquel hombre que ellos conocían, aquel hombre que ellos tenían por costumbre todos los días de verlo, que
vivía en los sepulcros, que vivía encadenado, atado, endemoniado, poseído, que quizás la gente comenzó a pensar, este hombre así va a morir, este hombre ya no tiene salvación, este hombre, comenzaron a decir, pobre de este hombre, pobre de esta persona que no tendrá otro estilo de vida, no podrá ser libertado. Pero para esto apareció Cristo, pero para esto vino el Hijo de Dios, para libertar a aquellos que están atados. Nosotros estábamos encadenados, estábamos atados a vicios, estábamos encadenados en pecado que no podíamos soltar, estábamos encadenados a la pornografía, no la podíamos soltar, mas Jesús vino a romper cadenas. Estábamos atados a los vicios, al alcoholismo, pero Jesús vino a romper esas cadenas. Ahora somos nueva criatura, no porque nosotros hayamos sido buenos, sino porque Jesús, a través de su Santo Espíritu, envió su palabra por un pastor, por un ministro, por un evangelista, envió a su siervo, envió a sus hijos con una palabra de poder, y entonces a través de su Santo Espíritu nos libertó. Ahora somos reyes y sacerdotes, ahora somos hijos de Dios, ahora le damos la gloria a Dios. Dice la Biblia que este hombre quiso y le dijo a Jesús, cuando ya estaba en su sano juicio, cuando ya estaba libre, este hombre le dijo, yo quiero ir contigo, le dijo a Jesús. Este hombre le rogó a Jesús que quería ir con él porque había visto el poder con el cual había sido libertado. Este hombre quiso andar con Cristo, pero Jesús le dijo, no, vete a lo de tu casa, vete a tu familia, vete a tu hogar y comienza a testificar de las maravillas de Dios. Dice la Biblia que este hombre se fue a su casa, se fue a su hogar y comenzó a pregonar el evangelio de Cristo. Imagínate, aquel que habían visto encadenado, aquel que la gente lo tenía por inmundo, aquel que la gente pensó que nadie podía hacer nada, ahora la sangre del Cordero lo había libertado. Ahora Jesús lo había hecho un evangelista. Ahora Jesús había hecho que él testificara. Los demonios se fueron en el nombre de Jesús. Ahora comenzó aquel hombre a pregonar la palabra. Dice que Jesús le dijo, mas Jesús le dijo, no se lo permitió. Cuando el hombre le dijo, yo quiero ir contigo, Jesús le dijo, no, ve a los de tu casa, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso le dijo Jesús. Ve y testifica el testimonio que llegó a dar este hombre a la ciudad de Decápolis. Imagínate los moradores, los familiares de él, cuando lo vieron llegar, ellos sabían, los familiares, que ya no tenía arreglo ni se le podían acercar. Nadie podía acercársele a este hombre. Nadie podía estar cerca de él, porque lo poseía una legión de demonios que lo atormentaba. La gente no podía estar cerca de él. Los familiares no podían hacer nada por él. Este hombre vivía entre sepulcros, vivía entre los montes, se golpeaba a sí mismo, se hacía daño en el cuerpo, y si alguien llegaba por allí y lo quería atar con cadenas, rompía las cadenas y arremetía contra aquellas personas, de tal forma que la gente mejor no pasaba por donde él estaba. Pero Jesús llegó.
Y donde llega Jesús, tiene que haber libertad. Donde está su Espíritu Santo, tiene que comenzar a haber paz, tiene que comenzar a haber gozo. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay alabanza. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo de querer cantar, hay alegría de querer alabar a Dios y glorificar a Dios. Hay amor para el prójimo. Donde está Jesús, se rompen las cadenas de odio. Donde llega Jesús a través de su Espíritu, todo egoísmo se quiebra, todo espíritu de hechicería, de brujería se va en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Los demonios tienen que huir. Jesús le dijo: ve a tu casa, ve a los tuyos. El hombre quería seguir a Jesús, el hombre quería estar con Jesús, el hombre quería ser discípulo de Jesús, pero Jesús le dijo: ve y comienza a testificar allá donde tú vivías. Y el hombre se fue a Decápolis, se fue a la ciudad donde él vivía. Imagínate cuando llegó la sorpresa para sus familiares, la sorpresa para su familia, que lo conocían. Cuando lo vieron llegar en su sano juicio, cabal, bien vestido. Ahora hablando de las maravillas de Dios, hablando de lo que Jesús hizo por su vida, testificándoles, hablándoles cómo Dios lo había libertado. Alabado sea el Rey de Reyes. Y comenzó a pregonar la palabra de poder, porque es palabra de poder. La palabra de Dios liberta, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios quiebra los yugos, quiebra la roca, rompe las cadenas. La palabra de Dios tiene poder, aleluya, pero hay que creerla, hay que ponerla por obra. Hay que saber y reconocer que nosotros como hombres somos débiles, pero cuando Dios viene sobre nuestra vida, entonces somos fuertes. Aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no temeremos. Legiones de demonios quieren venir sobre nuestra vida, pero allí está el Espíritu Santo para acorazarnos. Ahí está Dios para protegernos, ahí está Dios para socorrernos. Él no permite que ellos nos atormenten, sino que vivamos en paz. Y la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios, aleluya. Ve y testifica. Aquel hombre se fue a la ciudad de Decápolis a testificar. Aquel que la gente creía que no podía ser libertado, hoy Jesús, el Hijo de Dios, lo libertó de toda atadura, de todo demonio. Porque para eso vino Cristo, para libertar, para romper cadenas. El hombre que se encuentra sufriendo, el hombre que se encuentra atormentado, solo tiene que clamar a Jesús, solo tiene que pedir ayuda. Señor, socórreme, Señor, auxíliame. Jesús, el Hijo de Dios, socorrió a este hombre, lo hizo libre para la gloria del Padre. Alabado sea el Rey. Lo libertó de toda cadena,
lo libertó de toda atadura, lo libertó de toda opresión satánica, lo libertó de todo grillete, lo libertó de toda cadena, lo libertó de todo demonio, lo libertó de toda atadura. Ahora este hombre estaba libre, ahora este hombre había sido escrito su nombre en el libro de la vida, ahora este hombre tenía nueva vida, nueva esperanza, ahora este hombre había sido hecho una nueva criatura para la gloria y la honra del Padre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que tiene atado al hombre? Año 2025. ¿Cómo se encuentran los moradores del planeta Tierra? Mucha gente se encuentra atada viendo pornografía y no puede salir. Es una maldición que ha llegado a su corazón, a su mente. Son esclavos, no pueden salir por sí mismos, no pueden ser libres. Viven una vida horrible en su hogar, en su familia. Viven una vida horrible con su esposa. ¿Por qué? Porque son legiones de demonios que los tienen atados a la pornografía, pero en el nombre de Jesús pueden ser libres, pero en el nombre de Jesús las cadenas se pueden romper, pero en el nombre de Jesús Él los puede libertar para la gloria del Padre. Aleluya. Mucha gente piensa que no puede salir de la pornografía. Mucha gente piensa que no puede salir del alcoholismo. Mucha gente piensa que no puede salir del lesbianismo. Mucha gente piensa que no puede salir del homosexualismo, pero cuando Jesucristo llega, cuando su Espíritu llega, las cadenas se rompen, las cadenas se quiebran, las cadenas tienen que ser quebradas para la gloria de Jesús, y en el nombre de Jesús los demonios tienen que huir para la gloria del Padre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia que este hombre fue libertado. Comenzó este hombre en la ciudad de Decápolis a testificar de las maravillas de Dios, del poder de Dios, de lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en su vida. Ahora, amigo, ahora hermano, en el hombre, en el ser humano, hay muchas ataduras. Hay hombres que están atados en cadenas de odio, de enemistades, de pleitos. Hay personas que están llenas de odio, su corazón está tan lleno de odio que se están haciendo daños a sí mismos y no han echado de ver que a causa de ese odio, de ese rencor que guardan en sus corazones, han llegado a su vida enfermedades, diversidades de enfermedades que ahora los tienen postrados en cama porque no quieren perdonar. Pero si Jesús te está llamando, Él quiere perdonarte, y si Él te perdona, tú tienes que perdonar a tu prójimo como a ti mismo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre fue libertado por Jesús. Jesús lo libertó para la gloria del Padre. Este hombre fue llevado por Dios cuando murió, porque Dios lo libertó. Satanás no se lo pudo llevar, pero Jesús sí se lo pudo llevar cuando Él murió, porque este hombre fue libertado para la gloria del Padre. Aleluya. Cristo pronto viene, su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora puedes recibir el perdón y la misericordia de Cristo. Ahora puedes recibir la bondad de Dios. Ahora puedes recibir el perdón de Dios. Invoca a Dios de esta manera y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo sé que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mí. Ahora te acepto. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.
Busca un lugar donde congregarte, cómprate una Biblia, lee la Biblia, porque Cristo pronto viene. Hay poder en su sangre, aleluya. Cristo te ama.